Vamos a continuar con la primera carta de Juan, Juan 4, también para que lo vaya abriendo por ahí. Pero vamos a comenzar leyendo el Salmo número 1, que dice así: cuán aventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce los caminos de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Pues cuando venimos al ensayo y vimos el canto de arraigado, y creo que lo que vamos a hablar tiene mucho que ver con ese canto. Y es que cuán dichosos somos los que nos encontramos plantados en el lugar correcto. Dice aquí este Salmo 1, que aquel que encuentra en la ley del Señor su deleite y medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y no sé si usted ha cuidado algún árbol, a lo mejor tiene más experiencia que yo en esto, pero los árboles son algo que hay que darle tiempo, hay que darle mantenimiento, no puede nomás dejarse ahí y que crezca solo. Hay que estarle regando y hay que estarlo cuidando de plagas, etc. Y es importante cómo la palabra del Señor nos compara como un árbol que se encuentra junto a corrientes de aguas. Como el Señor nos compara a este árbol que a su tiempo va a dar su fruto. A veces queremos que todo sea bien, pero no, realmente van a haber momentos difíciles. Pero si estamos arraigados a esa corriente de agua viva, a su tiempo vamos a tener ese fruto. Y nuestra hoja no se marchitará. Dice aquí, todo lo que hace prosperará, porque nuestro camino va a estar en los caminos del Señor. Jesús es el agua de vida, la que vino a saciar nuestra sed espiritual, una sed más profunda de la que podemos llegar a tener. Así vaya caminando y corriendo 2 kilómetros, va a tener sed, pero hay una sed más profunda, que es esta sed espiritual. Una vez escuché que el corazón del ser humano tiene un vacío, tiene una figura ahí que tiene que armarse como si fuera un rompecabezas. Y esa figura tiene exactamente la forma de Dios. Si no llenamos esa figura con Dios, vamos a tratar de llenarla con cualquier otra cosa. Es lo que ocurre en el mundo, cualquier ideología, cualquier forma de pensar. Queremos llenar ese espacio, ese vacío que tenemos ahí, pero no va a caber. No se está arma un rompecabezas y llega un niño y quiere meter una pieza que no encaja ahí en el agujero, y por más que le ponga fuerza, no va a entrar. Así es cuando queremos llenar ese vacío en nuestro corazón con cualquier otra cosa que no sea Dios. Y ahí es a lo que nos remito ahora sí el mensaje de hoy, que es en Juan. Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 4. Y es este mensaje que ya hemos estado hablando, ya hemos revisado los otros capítulos. Y si recuerda, en torno a esta carta giran prácticamente dos ejes centrales. Uno, que es el combatir las malas doctrinas que se encuentran fuera, y 2, que es el amor en la iglesia. Y este capítulo no es la excepción. Vamos a seguir hablando de lo mismo, girando en torno, pero Juan plantea otra perspectiva respecto a esto. Y quiero que comencemos leyendo el primer versículo de este capítulo 4 de la primera carta de Juan. Dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Es lo que venía mencionando. El humano trata de llenar ese vacío, y muchas veces por nuestra rebeldía no queremos que sea Dios el que llene ese vacío. Entonces creamos muchas enseñanzas erróneas, creamos muchas ideologías que no van conforme a Dios, con el fin de tratar de encontrar de llenar ese vacío. Y Juan nos insta a probar todas estas doctrinas, y probarlas no en el sentido de experimentarlas, sino probarlas como un alfarero prueba el metal, como un herrero, prueba el metal. No sé si ustedes han visto las películas o algún programa, por ejemplo, History Channel y cosas así. Cuando llevan oro, tienen que probar o les ponen ciertos materiales, ciertos ácidos, a ver cómo reaccionan, para ver la pureza de este metal. Y eso es lo que Juan nos insta, que debemos probar toda doctrina, toda enseñanza, todo aquello que se nos diga, probarlo a la luz de la Biblia para ver qué tan puro es. El único parámetro que tenemos como cristianos para saber si una enseñanza es correcta o no es la Biblia, no hay otra. Y podremos tener muy buenos autores y leer muy buenos libros,
Por ejemplo, gran parte de este mensaje está basado en algunos pensamientos que tuvo John MacArthur, que me pasó por ahí el pastor. Pero aún así, si esos pensamientos no están basados en la Biblia, pues no sirven de nada. Es una enseñanza a lo mejor muy bonita, pero si no tiene una base bíblica, es una falsa enseñanza, al fin de cuentas. Entonces, Juan nos insta a esto, a probar todo, a todas las enseñanzas que lleguen, ponerlas en tela de juicio y ver si son correctas o no a la luz de la Biblia. Y llama mucho la atención, como dice aquí, si no prueben los espíritus para ver si son de Dios. Y es que detrás de toda enseñanza humana hay un espíritu que se encuentra inspirándola, por decirlo de alguna forma. Toda enseñanza humana que trata de alejarnos de la verdad de Dios está inspirada por un ente espiritual, obviamente malo, ¿no? Que nos trata de alejar de ese camino. Así como si usted recuerda aquel momento donde Satanás fue caído y fue desterrado del cielo, él instó a todos los demás ángeles con una idea precisa de que ellos podían ser igual que Dios y que podían ser mayores que él. Así es en el mundo real todavía existen ese tipo de ideas, todavía existen ese tipo de espíritus que tratan de ponernos en contra de Dios. Toda enseñanza humana tiene detrás una fuerza espiritual y por eso es que Juan hace mucho énfasis en esto. Prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y Juan propone 5 puntos para saber si es una enseñanza correcta, si es un maestro real o si es un maestro que habla mentira. Y eso viene en los siguientes versículos. En el versículo 2 menciona así: en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El verdadero maestro reconoce y proclama a Jesús encarnado. Si recuerdan lo que hablamos aquí ya hace tiempo, en ese tiempo de Juan se encontraba contra las doctrinas de los gnósticos. Y los gnósticos, que ya como 20 veces he repetido esto cuando he predicado, pero los gnósticos tenían la idea de que lo espiritual y lo carnal no podían juntarse. Lo carnal era malo y lo espiritual era bueno. Entonces, desde su perspectiva, Jesús no podía ser hombre, Jesús era espíritu y él no pudo haber sido un ser humano que vivió con nosotros. Pero eso está en contra de nuestra enseñanza bíblica, está en contra de todo lo que dice la Biblia, porque Jesús fue concebido, Jesús fue venido en carne, y eso es lo que le da valor a su ministerio, que él se hizo carne como nosotros para enseñarnos cómo vivir. Él se hizo carne como nosotros para entregarse por nuestros pecados y verter su sangre en señal de ese sacrificio para el perdón de nosotros. Si Jesús no hubiera sido un ser humano, este sacrificio pues no hubiera podido realizarse, porque no hubiera podido haber un derramamiento de sangre. Entonces, claro que Jesús fue carne, y Juan insta esto, a que aquel que es un verdadero maestro, que basa en la Biblia, da esta enseñanza, que Jesús ha venido en carne y es de Dios. Ahora, a lo mejor ya no tenemos este tipo de enseñanzas así tan presentes en nuestra vida diaria, pero tenemos un montón de enseñanzas que desvirtúan a Jesús y tratan de meter enseñanzas extrañas acerca de lo que él hizo y lo que fue. No sé si a alguno le ha tocado, pero a mí se me tocó escuchar por ahí alguna doctrina que dice que Jesús era gordito, porque dicen que Jesús era muy carismático y hablaba mucho con la gente, entonces pues él era gordito, porque los gorditos son carismáticos. Entonces uno escucha eso y dice, ok, esa es una enseñanza, o sea, ni al caso, ¿no? Pero enseñanzas así tan ridículas tratan de desvirtuar lo que Jesús hizo, tratan de desvirtuar lo que Jesús enseñó. Enseñanzas como decir que Jesús tal vez era machista, que Jesús era un rebelde y que no le hacía caso a nadie, que Jesús, no sé, como en aquel tiempo que decían que Jesús se juntaba con los pecadores y Jesús era pecador entonces. Todo ese tipo de enseñanzas rondan en nuestro mundo y debemos ponerlas a la luz de la Biblia para saber si son correctas o no. Debemos ponerlas a la luz del Antiguo y del Nuevo Testamento para discernir qué enseñanza es correcta y qué enseñanza es una que nos trata de alejar o nos trata de retirar la mirada del centro de nuestra fe. Como venía diciendo, Jesús vino en la carne, se hizo ser humano por nosotros, para enseñarnos a caminar en esta tierra y para entregarse por nuestros pecados. Cualquiera que enseñe que este sacrificio no tiene esa importancia, difícilmente será un buen maestro, difícilmente será un maestro que enseñe la verdad. Pero también el falso espíritu niega a Jesús y a su ministerio. En el versículo 3 y el 4 dice así:
y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Y si en ese tiempo ya existían esos anticristos, esos falsos profetas, yo creo que hoy aún más. No voy a meterme en el tema del feminismo porque es un tema muy extenso, pero aprovechando que está el 8M y todos esos movimientos, hay ideologías en ese punto que contradicen o que tratan de desvirtuar las enseñanzas bíblicas. Y yo sé que hay extremos, de extremos a extremos, ¿verdad? Pero dentro de eso hay cosas que van en contra total de la Biblia. Y no podemos abrazar todas las enseñanzas que están en el mundo si esas enseñanzas no tienen un sustento a la luz de la Biblia. Que será un tema para después, tal vez desmenuzar qué piensan y todo eso, pero solo quería recalcar eso en ese punto, ¿no? Un verdadero maestro también habla conforme a la palabra de Dios. El versículo 5 y 6 dice así: ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son los únicos parámetros que tenemos realmente para saber si alguien es un verdadero maestro, su enseñanza es correcta. Como les venía diciendo, podemos tener muy buenos maestros y muy buenos escritores de libros que hablan muy bonito, pero si eso no está basado en la Biblia, no puede provenir de la verdad. Y quiero regresar a leer lo que dice Isaías en el capítulo 8, versículos 19 y 20, si quiere acompañarme por ahí. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20, dice así: y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Y es que estas preguntas son súper concisas y creo que deben resonar en nuestra mente. ¿No debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Y es que nuestra enseñanza debe estar, y nuestros consejeros, y la ley que dictamina nuestra vida debe estar basada en la Biblia. Cualquier consejo, cualquier enseñanza que venga de fuera, nos la está dando un muerto. Por eso dice así: ¿acaso consultarán los muertos por los vivos? Si no estamos plantados o arraigados a esa corriente de vida, estamos muertos, porque no estamos recibiendo agua, y ese árbol no va a florecer, ese árbol se va a secar en algún punto. Y la única manera de mantenernos arraigados es estar pensando constantemente en la ley y teniendo consejeros que estén constantemente enseñando acerca de esa ley, acerca de esa palabra de verdad. Y Juan vuelve a hacer énfasis en el amor, y es que el verdadero maestro debe amar y no debe alentar al odio. Cualquier doctrina que tengamos allá afuera, y usted piense en la que quiera, que aliente al odio contra alguna persona, que aliente al odio contra algún grupo, que aliente al odio contra cierta persona, no puede ser proveniente de la verdad, porque Dios es amor. Una cosa muy distinta es odiar al pecado y no aceptar el pecado, y otra cosa es odiar al pecador. Y Juan nos insta a que nos preocupemos por ese pecador, porque está enemistado con Dios. Y Juan nos insta a que debemos amarnos, no solo entre la iglesia, sino también afuera. Y el verdadero maestro ama. Entonces, aquí Juan vuelve a dar otra lista sobre por qué debemos amar. Y es que el amor reconoce y proclama, el amor en el cristiano es la esencia de Dios en nosotros. Dice el versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y pues este es un canto que ya cantamos ahorita, ¿no? Y yo creo que es importante porque nos lo vamos a aprender de memoria, ya nos lo aprendimos con esa canción, pero no se trata nada más de aprenderlo de memoria, sino de practicarlo. Entonces, Dios es la esencia del amor. Los gnósticos, como venía mencionando, pensaban que lo espiritual y lo carnal no tenían nada que ver,
y que Dios era espíritu y Él no podía relacionarse con nosotros porque nosotros somos carne y somos pecadores. Pero es que la forma en la que Dios se relaciona con nosotros es a través de su amor, porque Él nos ama y en esencia Dios es amor. Y eso es lo que dice aquí el versículo 8: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La forma en la que Dios interactúa con nosotros es a través de ese amor. Y la forma en la que la iglesia refleja esa esencia de Dios es a través del amor. El amor se originó en Dios, fue manifestado en su Hijo y quedó demostrado en su pueblo. No solo amamos porque Dios es la esencia del amor, sino porque también seguimos el ejemplo de Dios. El versículo 9 dice: en esto se manifestó el amor de Dios, en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto se manifiesta ese amor de Dios, en nosotros. Se manifiesta en lo que nosotros hagamos, se manifiesta en la manera en que nos comportamos con los demás hermanos, se manifiesta en ese sacrificio que Jesús hizo para salvarnos. Y como Jesús se entregó por nosotros, nosotros debemos amar también a nuestros hermanos. Y creo que es importante recalcar lo que Juan dice en el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Yo no entiendo ese amor tan grande de Dios, que a pesar de que no lo buscáramos, a pesar de que caemos, a pesar de que desobedecemos, a pesar de que si fuera por nosotros no nos acercaríamos a Él, Él nos sigue amando y Él nos sigue buscando, y Él entregó a Jesús por nosotros. Cuando uno se aleja de la iglesia, hay como una mezcla de sentimientos, porque mientras existe sí el sentido de estar fuera de la comunidad de Dios, existe también el sentimiento del mundo que te dice: estás bien en tu comodidad, estás bien en tu cama, estás bien en tu casa, estás bien en tus compromisos, no pasa nada. Pero cuando uno entiende ese sacrificio tan grande que hizo Jesús por nosotros, no podemos no darle esa importancia. No podemos no vivir conforme a lo que Él nos pidió, porque ese amor fue tan grande que entregó a Jesús por nosotros. El versículo 11 dice: amados, si Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si fuimos comprados por un precio tan valioso, debemos amar a los hijos de Dios con todas sus imperfecciones. Y es que si usted voltea a ver al hermano que tiene a un lado, valió la sangre de Cristo. O sea, Cristo vertió su sangre en la cruz por usted y por mí. Y no podemos tratar mal al hermano que está a un lado, porque eso sería pisotear la sangre de Cristo, sería como decir: no, pues la sangre de Cristo no vale nada. Y eso no es así. Debemos reflejar ese amor. Y así como Jesús nos amó, también nosotros amarnos unos a los otros. Él nos amó primero. Y vamos a leer lo que dice Levíticos, capítulo 16, versículo 15 a 16. Porque Jesús fue la propiciación por nuestros pecados, es lo que dice aquí el versículo 10 de la primera carta de Juan, el capítulo 4. Y uno preguntará: ¿qué es esa propiciación? ¿Qué es el propiciatorio? Y eso es lo que habla aquí Levíticos 16. 16, versículo 15 al 16. Y dice así: después degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio, y delante del propiciatorio hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. El propiciatorio era esa parte del arca que se encontraba en el lugar santísimo, donde la sangre de este macho cabrío debía derramarse para que hubiera perdón del pecado. Y aquí Juan, cuando habla de que Dios nos amó a nosotros primero, dice que Jesús fue ese propiciatorio. Jesús fue ese lugar donde se derramó sangre para que usted y yo podamos tener perdón de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Y cuando uno piensa en ese sacrificio, yo creo que no podemos no ser movidos a tener amor por Dios y amor por nuestros hermanos, porque valimos cada una de esas gotas de sangre. Además, aparte de que amar es seguir el ejemplo de Dios, amar también es el centro del testimonio del cristiano. Y eso es lo que viene en el versículo 15 de esta carta de Juan.
en el versículo 12 de esa carta de Juan dice así: a Dios nunca nadie lo ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. A Dios nunca nadie lo ha visto, y como venía mencionando, la forma en la que Dios se manifiesta en este mundo material es a través del amor. Y si queremos reflejar ese amor, si queremos compartir a Dios, la única manera de hacerlo es reflejando ese amor. Es la forma central de nuestro testimonio. Un verdadero cristiano ama porque refleja el Espíritu de Dios. Y cuando tengamos alguna doctrina que se pone enfrente, una verdadera doctrina, se basa en el amor porque refleja el Espíritu de Dios. El amor es la seguridad del cristiano, es nuestra identidad. Y en el versículo 3 eso se recalca: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser Salvador del mundo. El que, como decía en el mensaje pasado, el que nosotros amemos reafirma que somos parte de una congregación y reafirma que existe el Espíritu de Dios morando en nosotros. Si nosotros no amamos, no podemos tener esta seguridad. En algunas ocasiones vendrán los pensamientos intrusivos que nos dicen: te equivocaste, fallaste, realmente eres cristiano, realmente eres algo. Y Juan nos dice que la manera de estar seguros de eso es amando. Si usted y yo amamos, si usted y yo podemos amar, significa que todo eso es real. Si usted y yo no podemos amar, pues hay que considerarlo, ¿no? Porque nadie que tenga a Dios en su interior puede no amar. Nadie que sea un seguidor de Cristo puede no amar. Y el amor es la confianza del cristiano en medio del juicio. Es lo que dice aquí los siguientes versículos: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Y yo creo que esto es importante, porque cuando cada uno de nosotros terminemos nuestros días aquí en el mundo, tendremos un juicio y estaremos delante de la presencia de Dios. Y aquí Juan dice que para que tengamos confianza en ese día del juicio, debemos amar. Y en ese momento se perfeccionará el amor en nosotros. Dice aquí: para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Y es que una vez más, reflejar ese amor es reflejar a Dios en nuestra vida. Y ese amor, tanto para Dios como para nuestros hermanos, como para el mundo, va a ser nuestra garantía delante de ese juicio. Muchas veces, no sé si usted ha llegado a escuchar eso, ¿no? Pero dicen por ahí en algunas predicaciones: cuando estás delante de la presencia de Dios, te va a preguntar: ¿por qué debo dejarte pasar? No sé si alguien ha escuchado eso. Y uno dice: no, pues porque lo recibí, etc. Pero aquí Juan dice: déjame pasar porque yo reflejé tu amor, porque yo amé. Y eso, no sé, me estremece pensar en eso, en que nuestra seguridad delante de ese juicio es el amor, porque si amamos, quiere decir que Jesús ya nos perdonó. Si no amamos, entonces está un poquito en tela de juicio si Jesús realmente aceptamos ese sacrificio. Porque todo aquel que es seguidor de Cristo debe amar. Esa es la confianza: si amamos a Dios, conocimos a Dios, escuchamos de Jesús, alcanzamos su perdón, y como decía este himno que cantamos, alcanzamos salvación. Los siguientes versículos resumen estos puntos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Y es que aunque nos equivoquemos, aunque fallemos, tener ese amor por Dios nos hace arrepentirnos, nos hace regresar a donde estábamos, nos hace querer ser diferentes, ser distintos, nos hace tener ese arrepentimiento genuino. Entonces, no tenemos temor a estar delante de Dios, porque sabemos que su gracia está presente, porque nos amó. Y eso es lo que es el amor. En el amor no hay temor. El 19 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos en Él:
que el que ama a Dios ame también a su hermano. Y por eso digo que estos versículos son como un resumen de lo anterior, porque habla de todos los puntos, de que amamos porque es un reflejo de Dios, amamos porque Él nos amó primero, amamos porque amamos a nuestros hermanos como Él nos amó a nosotros. Y sin duda, cuando tenemos amor, hay esa seguridad de ser cristianos, y tenemos esa seguridad delante del juicio. Por eso voy a volver a leerlo esto para que nos quede bien en claro. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y la única forma de estar arraigados a la verdad es probar toda enseñanza y amar, porque en esencia Dios es amor. Pero necesitamos creer en la simiente de la verdad, que es Cristo, y es lo que los siguientes versículos van a hablar. Ya Juan nos estipuló cómo saber si una enseñanza es correcta o es incorrecta, si es bíblica o es antibíblica, y esa enseñanza se basa en estos puntos, en saber que una verdadera enseñanza reconoce y proclama a Jesús encarnado y su ministerio como es. Habla conforme a la palabra de Dios, y el verdadero maestro debe amar. Y una vez teniendo todo esto en nuestra mente, debemos creer en la simiente que vence al mundo, que es Cristo. Somos vencedores. Habla de estos versículos siguientes Juan, sobre ser vencedores, pero yo quiero cambiar un poquito ahí. No solo somos vencedores por lo que va a decir, sino que también estamos arraigados a la corriente de agua viva por lo siguiente. Dice el versículo 1, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Necesitamos tener una fe que salva, una fe en Jesús. Si queremos estar arraigados, además de probar todas las demás doctrinas, debemos tener una fe cimentada en Jesús. Por eso dice aquí, todo el que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree en Jesús es el Salvador. Todo aquel que cree en Jesús y en su ministerio que vino a la tierra, es nacido de Dios. Y una vez más Juan nos reafirma, debemos amar. Dice aquí el versículo 1, dice, todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. No podemos estar cimentados, no podemos estar arraigados a la corriente si no tenemos amor. Esa es la prueba moral de que somos hijos de Dios, es la prueba moral de que usted y yo estamos absorbiendo sus nutrientes de esa fuente de agua viva. Y la obediencia es parte de ese amor. Por eso dice así, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amar va más allá de simplemente dar un abrazo o dar una palabra de aliento. También va en guardar los mandamientos, va en obedecer a nuestro Padre y va en obedecer lo que dice la ley. Y no quiero aunar mucho en esto porque si no sería un poquito largo, pero ya hemos visto otras formas de cómo amar a nuestros hermanos y de cómo debemos obedecer en esos puntos. Simplemente sí quiero hacer hincapié en lo que dice adelante, porque dice aquí el versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. No estamos bajo un yugo pesado de órdenes humanas, estamos bajo el yugo de Cristo, que únicamente nos pide amar. No tenemos una religión que nos prohíba todo y que tenemos que seguir las reglas porque si no alguien está viéndonos y vamos a caer y nos van a sacar de aquí. No se trata de eso, no estamos siguiendo un manual de instrucciones porque tiene que ser así. Estamos siguiéndolo porque amamos. Si usted no roba, si usted no mata, si usted no miente, si usted no ofende, no lo hace porque se lo estén prohibiendo, lo hace porque ama. Si yo estoy afuera y se me atraviesa un carro y yo no digo palabras obscenas, no lo hago no porque me vayan a regañar, lo hago porque amo a esa persona, porque quiero reflejar ese amor de Cristo. Por eso es que estos mandamientos no son difíciles, dice así la palabra de Dios. Yo creo que, siendo muy objetivos, tal vez algunos son un poco difíciles, pero la dificultad entra en nuestro sentido de amar. Si nosotros vemos cada uno de estos mandamientos, cada una de estas peticiones, cada una de estas cosas que se nos demandan como una forma de demostrar amor,
yo creo que serán un poco menos difíciles, porque lo único que se nos pide es amar. Y aquí también entra amar a Dios. El obedecerle es amarle. Y en última instancia, si no amamos, no podemos obedecer cada uno de estos mandamientos. Y a todo aquel que está arraigado vence al mundo, vence el sistema de engaño de este mundo. Dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Una vez que nosotros podemos estar arraigados, podemos vencer al mundo. Y esto no quiere hablar sobre una batalla literal o física, sino que vencemos todas esas enseñanzas, todas esas doctrinas que nos engañan. Y la única forma de hacerlo es que seamos nacidos de Dios. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si usted y yo no estamos bien cimentados en la fe de Cristo, si no estamos bien cimentados en entender que Jesús es ese Salvador y es esa fuente de agua viva, no podemos vencer esos engaños que están allá afuera. Y cuando vengan van a tambalearnos y van a hacernos, pues, desistir, del camino de la verdad. Esta semana en el trabajo estaba platicando con un compañero y me decía, oye, pero ¿cómo sabes tú que algo es real? O sea, yo voy a mi iglesia tradicional y ahí me enseñan unas cosas y tú vas a la tuya y te enseñan otras cosas y habrá alguien en otra denominación que le enseñan otras cosas. ¿Cómo sabes cuál es lo correcto en medio de todo eso? Y digo, bueno, pues es muy sencillo, hay que ver si está correcto a la luz de la Biblia. Y pensando en eso y luego haciendo este mensaje, creo que eso es lo que debemos llevarnos a nuestra casa, que toda enseñanza, todo lo que haya debemos basarlo a la luz de la Biblia. No podemos decir, es lo correcto porque me siento bien, o es lo correcto porque congenio con eso. No, es lo correcto porque está en la Biblia, porque la Biblia lo respalda, porque si no está aquí, no podemos seguirlo. Y no debemos guiarnos solamente por lo que dice un ser humano. A todo ser humano hay que ponerlo en tela de juicio y ver si lo que está diciendo es correcto o no a la luz de la Biblia. Cuando él me decía eso, me decía, bueno, y si yo un día digo, bueno, ya, yo voy a respetar a mis papás, pero a mi modo, y pues hoy no quiero hablar con ellos, no voy a hablar con ellos. Pues no estoy haciendo mal a nadie, nada más no estoy hablando con ellos, ¿no? Yo, pues sí, pero ¿qué te dice la Biblia respecto a eso? Si la Biblia te dice que debes honrarlos, entonces creo que también tu actitud debe cambiar. A lo mejor tu enseñanza no está haciéndole mal a nadie, entre comillas, pero si no es bíblica, entonces no es correcta, no viene de parte de Dios. Y eso es lo que Juan quería dejar aquí claro. Juan hablaba sobre una doctrina específica que eran los gnósticos, pero si nosotros nos ponemos a ver cada una de las doctrinas que están allá afuera, la que usted quiera, y se le venga ahorita a la mente, debemos ponerla en tela de juicio y no dejar que eso entre a nuestra vida, porque si queremos estar arraigados a esa fuente de vida, debemos alejarnos de esas otras fuentes que contradicen la palabra de Dios. Y yo creo que este es el mensaje de este domingo. Si podemos llevarnos esos puntos claves, serían eso, hermanos. Si usted quiere estar arraigado, debe probar toda enseñanza, debe amar y debe tener cimentada su fe en la simiente, vaya, la redundancia de la verdad que es Cristo. Y vamos a orar, vamos a tener una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, eres fiel Padre y eres tu Padre el que nos mantiene unidos a ti, Señor. Si fuera por nosotros, por nuestros esfuerzos humanos, Padre, no podríamos hacerlo. Y sin duda eres tú el que nos mantiene arraigados a ti, Padre. Ruego, Señor, que esta semana no sea la excepción, que nos permita seguir aprendiendo más de ti, Señor, que nos permita seguir buscándote, que nos permita seguir cimentados en ti. Sé tu Padre que habla a cada uno de nosotros de la manera que tenga que ser, Padre, pero que nos permitas mantenernos firmes en tu fe. Permite que nuestro amor siga creciendo, Padre, porque de esa manera, Señor, podemos estar conscientes de que somos tus hijos, Padre, y el mundo podrá enterarse de quién eres realmente. Ruego, Señor, que seas tú con cada uno de mis hermanos, Padre, que seas en cada una de sus actividades, Padre, en sus trabajos, Padre, en sus familias, en la escuela, Señor, en cualquier aspecto de su vida, Señor, que seas tú ahí con ellos y les permitas reflejar que se encuentran arraigados
a esa fuente de agua viva. Sea tu Señor en cada uno de nosotros, Padre, y permítenos seguir reflejando tu amor. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.